Hola, buenas tardes muchachos. Vamos a continuar con nuestro tema. Desafortunadamente ahorita no estoy en la parroquia, por eso se ve un poco más oscuro, pero bueno, pues vamos a ver hasta dónde se puede avanzar en esta grabación. Vamos a continuar el versículo 6. Dice, este versículo comienza y finaliza con el nosotros todos o para todos nosotros. Esto es parte importante porque podríamos llamar una pequeña inclusión, ¿verdad? Que termina con culano. ¿Ah? Este, Esa es la conclusión de la admisión de admitir, pues, ¿verdad? La culpa, el irse extraviados, el ir extraviados de la oveja es relacionado con el aceptar, pues, la culpa. Pero ¿cómo se dan estas dos declaraciones? ¿Cuáles son ah, muy diferentes? ¿Quedan juntas? Bueno, aquí el campo semántico indica que es un pequeño rebaño. La palabra son, que este pequeño rebaño se ha extraviado. Esto puede ser expandido entonces a un rebaño más grande, a un colectivo y a un pastor, ¿verdad? Entonces, el, la esfera social, en la esfera social, perdón, la relación entre pueblo y gobernante está descrita de una manera similar a la relación entre un pastor y su rebaño. En el tiempo, en ese tiempo, perdón, esto fue una imagen muy familiar, muy conocida para todos. Bueno, eso solamente lo dejamos allí porque vamos a avanzar un poco más. A ver si podemos, sí podemos, a terminar este video más rápido, ¿verdad? La fórmula como la oveja sin el pastor es encontrada en Números, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas. Números 27 merece una especial atención como un texto que puede ayudar hacia el 53.6, ¿verdad? ¿Qué dice primero Isaías 53.6? Vamos recordando, esta parte es importante. Este, Dice, todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. De nuevo recordando esta imagen del siervo y pues la actitud, ¿verdad?, del pueblo que ha errado, que se ha equivocado. Mm, en esta cita dice, es verdad que no hay ninguna mención de ningún pastor en 53.6. Sin embargo, Isaías, el deutero Isaías, usa el título de pastor para Ciro, porque fue precisamente él quien hace la convocación ya una vez en Babilonia para que regresen todas las tribus que habían sido deportadas. Entonces, a través del edicto se unifican. Hay que decir que en Babilonia no se encontraban solamente los judíos, había también otros pueblos que se habían integrado a los exiliados, a la Golá. El punto es que cuando regresan, ese que no es pueblo, pero que ahora también conforma a Israel, bueno, pues va a tener que sujetarse a la normativa de los judíos. Esto como la circuncisión, la aceptación de la alianza de Dios y la ley mosaica, la Torá. Entonces, esa sería muy probablemente el sentido de que gracias a Ciro se da pues esta unificación. No se espera nada en la forma de pastorear desde el propio rey de Israel. Quizá no hay algo muy lejano de Primera de Reyes 22.7 al respecto. Vamos a ver Primera de Reyes 22.17, perdón. Primera de Reyes 22.17. Dice, entonces Miqueas dijo, estoy viendo a Israel desparramado por los montes como ovejas sin pastor. En esa misma línea, ¿verdad? Y el Señor dice, no tienen amo, vuelva cada cual a su casa y en paz. Entonces, el pastor de alguna manera también se consideraba, como ya lo hemos dicho, ese gobernante del mismo pueblo, pero como no tienen rey, bueno, pues aún regresando del exilio no se puede considerar que hayan instalado o hayan tenido un rey propiamente.
hay que decir que la autoridad en ese momento, pudiéramos decir, es cuando regresan del exilio, la estirpe sacerdotal. Números 27, 15, 23 dice, tiene que ver con el sucesor de Moisés. Josué está preparado para ser instalado como alguien sobre la congregación. Y aquí nos pone en hebreo, ¿verdad? Ish al ha-eda. ¿No? De tal manera que la congregación del Señor no sea como un pastor como una oveja sin un pastor. Entonces, ese es el objetivo, que una vez muerto Moisés, el pueblo no se quede vacío solo, sino que por el contrario puedan caminar junto con él, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a avanzar. Dice, esto significaría, pues, ¿verdad?, que nosotros podemos una vez más detectar una referencia del texto desde la era de la caminata en el desierto, ¿verdad? Entonces nos regresamos a estas tradiciones del Éxodo. Este tiempo y aquellas caminatas alcanzarían su final para decir que que cualquiera, pues, Ish va en su propio camino. Es probablemente una interpretación muy no tópica de que se unte, ¿verdad?, sino muy local de la fórmula acerca del pastor y la oveja, ¿verdad? Indicado pues por la comparación del trito de Isaías en 56:9-12, 57:12. Vamos a brincar esta parte, que sí es importante, pero vamos a resaltar más bien los pecados del pueblo. Dice, la razón porque Josué ha sido señalado es dada en Números 27, 12, 14, como la muerte de Moisés, la cual es anunciada una vez más. A Moisés no se le permite llevar al pueblo hasta Kadesh, por los eventos de Kadesh, perdón, que son las aguas de rebelión, las aguas de enojo. Recordamos, ¿verdad?, cuando golpea la piedra. Pero hay que recordar que hay dos versiones de este evento, entonces no necesariamente podemos culpar a Moisés de esto, pero ese es uno de las respuestas. También la historia acerca de la murmuración del pueblo. Una vez más ellos no tienen agua en el desierto, Moisés realiza el milagro y hace que el agua brote de la roca. Bueno, entonces estas situaciones manifiestan ¿cómo podemos decir? Este pecado, esta falta en la cual Moisés, aunque no directamente participa, pero es considerado parte de un pueblo que ha pecado en contra de Dios. Ellos no han santificado al Señor ante los ojos de los israelitas. Los intérpretes antiguos ya, ¿cómo se dice?, pues reunieron pues las piezas sobre este texto. El conflicto tiene profundas sombras de una tragedia griega. Moisés ha intervenido en favor de su pueblo y todavía es culpable a los ojos de Dios, precisamente porque es parte del pueblo. Él habla de hablar a la roca, o sea, sí, se dirige con el hablar hacia la roca, el verso 8, y entonces la golpea dos veces. Y probablemente ese es el punto, ¿verdad?, que infringe la santidad de Dios. Bueno, el texto lo conocemos y aquí el misterio es del sufrimiento de Moisés, que no podría ser algo sucinto, resumido en las palabras, no podría estar más resumido, perdón, en las palabras de 53:6. Pero el Señor permitió caer en él la culpa de todos nosotros. Es decir, Moisés viene a ser la expiación, en ese sentido, el siervo expiatorio que carga en él precisamente las culpas de los que ofendieron a Dios. Entonces tiene este sentido muy claro de expiación. Aquí unas referencias muy fuertes a la etapa del desierto, pero ahora ya no están en Éxodo, sino en Números. Si ustedes se fijan, el libro de Números entonces va de alguna manera a resaltar
esta relación muy estrecha con el Deutero Isaías, este último cántico. Números 11-12, la carga del pueblo, que sería por la lepra de María y la lepra de María, el envío de los espías y su regreso, la rebelión de Datán y Abiram, la serpiente de bronce, y aquí nosotros notamos que todo iba muy cronológico, pero aquí se invierte el orden de la cronología y entonces se pone el número 20 cuando se nos habla de estas aguas de rebelión, ¿verdad? Josué aparece como el sucesor de Moisés. Bueno, es notable pues este cambio, ¿verdad? En números 20 no es su lugar propio dentro de la narrativa, en la secuencia del libro de números, pero muy probablemente ha sido reubicado de acuerdo con la mención en números 27, 12, 14. Pero esto va a, pero en este sentido, en esta forma, esto constituye una cercana y, construye, el cierre y la explicación de toda una confesión de culpa. Mientras en el tiempo de vergüenza se prepara el camino para los siguientes versículos con su relato, con el relato de la muerte de Moisés antes de que él haya alcanzado la tierra prometida. Bueno, esto, bueno, sí. Esto, ¿se acuerdan de ustedes de la situación de este participio? Era halal, ¿verdad? Viendo en retrospectiva, es evidente entonces que se extiende esto al siervo que ha sido profanado en el verso 5. Santo, Skadosh, ¿verdad? Y profanado, esta raíz que sería Mijulal, si no me equivoco, aquí está, ¿verdad? En donde tenemos la contraposición santo y profano. Son conceptos antitéticos. Isaías 4:6 es también un recuerdo de la parte de la vida de Moisés, comenzando con la salida del Sinaí, del Horeb, y terminando con la llegada al río Jordán. Esa historia de sufrimiento causada por su pueblo, el mismo pueblo que le causa el sufrimiento a Moisés. En el Deutero Isaías esta historia podría ser vuelta a llamar, pero ahora vuelta a colocar pues en la forma de una confesión y arrepentimiento. Aquí también una comparación con el drama del mundo antiguo puede ser de ayuda. Este drama espera una, ¿cómo se llama? Un público pozo. Honestamente no sé qué signifique esto. Ahorita salimos de dudas. Un público, más bien un público bien versado. Perdón, no era adjetivo, era sustantivo. Entonces se espera un público bien versado en los mitos y en las sagas de los héroes. Esto muy familiar a Homero. Pues en al mismo tiempo los extranjeros sin un previo conocimiento de estas cosas pueden todavía participar porque el trato de dramas, pues sí, con los problemas humanos generales. Estas historias dramáticas normalmente reflejaban estos problemas. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Ya. Entonces, con el recuerdo del siervo de Dios en el texto presente, la recolección del período en el desierto tiene su propio lugar. Por tomar las historias acerca de las murmuraciones del libro de Números, esta recolección adquiere un potencial crítico desde el para el día presente, ¿verdad? Para el hoy. Bueno, en los versículos 7, 9. Para el entendimiento de estos versículos es importante aclarar que aquí hay la mitad del coro de los muchos, que son los que están hablando. Esto se dice acerca de la vida del siervo que puede ser vista y evaluada desde fuera. Esto otra vez toma el estilo de los versos 2 y 3,
que ellos son tres unidades pequeñas: los sufrimientos del siervo, la muerte del siervo, la sepultura del siervo. Bueno, el testimonio ha sido que el siervo fue oprimido y encorvado, se ha doblado, pues, ¿verdad? Postrado. Los pecados pueden oprimirlo, pero es todo este camino. Esta parte, esta parte creo que la voy a omitir, sí, la voy a omitir, la voy a explicar más rápido. El siervo dice claramente no es un héroe, incluso en su sufrimiento, él se ha postrado. Eh, Toda esta parte que habíamos dicho es biográfica, la vamos a omitir. Ya sabemos que Moisés tiene una cercanía muy especial con Dios, ya sabemos de estos lamentos, de este énfasis que resalta su sufrimiento, pero pudiéramos hablar de que desde ser la rama del tronco de Jesé, se cortó esta dinastía davídica, se cortó esta continuidad, y entonces lo que se pretendió es que se tomara precisamente un nuevo camino, es decir, nace, ahí sería el relato autobiográfico, nace, precisamente es amamantado, crece, se desarrolla precisamente esta ramita, este tocón que está a un lado de este tronco. No es el árbol principal, es un pequeño árbol nuevo, que sería precisamente la renovación del pacto con Dios. Y el doblarse muy probablemente sería que por toda la carga de los pecados del pueblo, esta rama, esta planta se vence y llega al suelo, es decir, muere. Entonces, tiene más bien ese sentido, más que pensar que se postra Moisés ante algún otro dios. No, más bien podría tener este sentido de que pues muere Moisés. Ah, bueno, aquí vamos avanzando. Así. De acuerdo al Deuteronomio 3, 23, 29, Moisés reza: déjame cruzar para ver lo bueno de la tierra que está del otro lado del Jordán. Pero el Señor estaba enojado conmigo en cuenta, pues, ¿verdad?, del pueblo. Dice, en tu cuenta, y no me lo permitió. El Señor, esta mosca malvada, el Señor me dijo, esto es suficiente, nunca habla a mí no me hables a mí en esta forma otra vez, de este tema otra vez, de esta materia otra vez. Entonces, la pregunta de Moisés es muy humana, pero cuando él sostiene o cuando él calla, pues, ver su lengua, eh, él está obedeciendo un mandamiento definitivo. Él es obediente. Esto lo mueve cuando en el silencio del siervo de Isaías señala la distancia entre el desconocimiento, pero también entre un silencio, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, foreboding, entre un presentimiento, ¿verdad? Entonces Moisés, de alguna manera, en su obediencia, aunque desconoce, tiene un silencio de presentimiento eh, ante algo malo, ¿verdad? El presentimiento de un cordero antes de ser asesinado. El conocimiento de una oveja, quien ha seguramente, ¿cómo se llama? Frecuentemente suficiente soportado el proceso de esquila. El siervo está callado ante Dios y ante los seres humanos. Muy probablemente ese sería el sentido del silencio de Moisés en este versículo. El versículo 8 dice, como el versículo 7, este versículo comienza con una serie de discursos que construyen o que van creciendo en intensidad. Esto muestra externamente en la longitud de los primeros tres mandamientos. Primero, min, fuera de, o simplemente de.
es usado cuatro veces. Me, mi y me, mi. En la mitad de estas dos partes una cuestión es dada, ¿verdad? Mi, pero este mi es quién, ¿verdad? El tono queda muy bien en el lamento sobre la muerte. Para la traducción, otser, que es una opresión, no está mal. Y eso sugiere por ¿cómo se llama? Por la manera del pensamiento. En la raíz atzar, que significa sostener de atrás, sostener rápido, cerrar, la exclusión de la comunidad es característica en conexión, en esta conexión, especialmente la exclusión del culto del templo. Hay que recordar que al regresar del exilio todavía no se puede celebrar el culto porque no hay templo. Entonces se genera una polémica muy fuerte entre el pueblo de la tierra, el Am Haaretz, que no necesita de culto porque de alguna manera ya vivió tranquilamente todo este tiempo sin Dios, sin culto, sin sacerdotes, sin instituciones, 50 años, y aquellos que regresan precisamente por el culto, porque han sido motivados por los sacerdotes para regresar, para pues llevar a cabo el culto del templo de Dios. Entonces, esta tal exclusión es reportada por Jeremías, por ejemplo, en 36:5. Vamos a ver esta cita. Jeremías 36:5. Dice, después Jeremías le ordenó a Baruch, yo estoy detenido y no puedo entrar en el templo. Pero si ustedes se fijan, no utiliza la palabra Mikdesh, que Mikdesh sería templo como tal, sino que utiliza Bet Adonai. Bet es casa y Adonai es Dios. Entonces, el templo aquí es la casa de Dios, que pudiera ser una tienda, que pudiera ser un lugar muy pequeño, muy sencillo, en el cual se quiera mostrar la presencia de Dios. Bueno, entonces en ese sentido, pues Nehemías no entra al templo con alguien que ha estado cerrado, incluso en orden para salvar su propia vida. Bueno, entonces vamos avanzando esto pues nos habla de esto, de cerrar, ¿verdad? Y la pregunta final que pudiera, bueno, estas preguntas finales más bien, sobre este versículo dice, ¿dónde está preocupado el siervo del Señor? Los términos son ambiguos. Él, a él, ha sido, perdón, a él, ha sido él cerrado o callado, ¿verdad? Por los seres humanos o por Dios mismo. ¿Fue Moisés callado por el culto de Baal peor? Eh, a quien los israelitas pusieron su yugo, o fue él callado por su propio pueblo, ¿verdad? Cuando él entró en la tierra prometida. Entonces, ¿cuál es el silencio de Moisés? ¿Quién es el que hace guardar a silencio a Moisés? Igualmente es ambiguo el término juicio, en ese sentido, mishpat. Mishpat, que ya sabemos que es shofet, el verbo, perdón, el sustantivo juzgar, y el verbo shafat, que es juicio. Entonces, mishpat aparece como un veredicto que puede este, significar, por una parte, liberación o también condenación, porque solamente es juicio. Entonces, a veces en la misma liturgia, cuando le decimos al Señor que queremos que tenga misericordia en su juicio, algo así, no me acuerdo bien de la expresión, podría ser ese sentido, o sea, en el resultado de juicio, es decir, en el veredicto. Pero si se nos dice ya fue juzgado, a veces pudiera tener ese sentido doble de condenación. Una vez más, la interpretación puede diferir de acuerdo a los diferentes puntos de vista de los seres humanos o de Dios. Entonces, ¿quién de los dos es el que hace callar a Moisés? De nuevo, el verbo tomar es usado con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento con diferentes conexiones. Como parte del texto presente es preocupado o es preocupante, pues una de las preocupaciones son
dos usos especiales de la caja que han sido introducidos dentro de la discusión. Tomar la vida en el sentido de dejar morir y la otra, tomar a una persona afuera, moverla en el sentido de trasladar. Esas pueden ser las dos formas de la caja. Una tomar en el sentido de la vida y la otra de moverlo. Bueno, esta parte omitimos la primera. El tomar a alguien para moverlo también levanta cierta preocupación ante el siervo que puede estar perdido. Y aquí la palabra dor es una generación, es olvidado, perdón. Es una generación, un periodo de tiempo. El autor Isaías piensa entonces en términos de generaciones. Hay generaciones desde el principio. Y esta generación que se perdió, podríamos incluso pensar que es la generación del desierto que se ha olvidado de la ley de Moisés. Era aquella generación mmm, que exaltó tanto el sacerdocio que a lo mejor se olvidó de la ley de Moisés. Y exaltó el sacerdocio porque no tenían un lugar donde celebrar. Y entonces, pues sí, acuérdense esa parte de ese salmo bello cuando dice, en los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar. ¿Cómo podemos cantarle al Señor en una tierra extranjera? Que se me seque la lengua, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la mano al paladar, si me olvido de ti, Jerusalén. Entonces, probablemente esta generación que se olvida de la ley de Moisés, porque en el centro de ellos está la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, esta parte, caminamos. Um, el punto entonces de recuerdo de una relación mutua entre Moisés y su pueblo, la experiencia de esta generación, la cuestión retórica, ¿quién piensa acerca de esta generación? Provoca entonces la respuesta nosotros. Por precisa, para precisamente esto, o precisamente esto así ha tomado lugar en los versículos 4 o 6, lo cual es una meditación en la era del desierto, en el tiempo de la murmuración. Eh, the breath, eso no sé qué sea. Claro que no es aliento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es. La amplitud, perdón. La amplitud del sentido de la palabra sig, que puede ser pensar acerca de, hablar, lamentarse, es tomada aquí en su totalidad. En la simultaneidad dramática enlaza el pasado y el presente de los muchos que son participantes. Eh, la futura generación de tus hijos, quienes crecerán después de ti, como también muchas naciones. El extranjero, quien viene de un país distante o lejano. Bueno, esta es la interpretación del mandamiento dado en la institución de la Pascua en Éxodo 12. Una remembranza, un recuerdo de un festival al Señor a lo largo de las generaciones. Si ustedes se fijan aquí, es Ledor Tehem. La terminación Hem o Ehem es vuestra y Dor, Dorte sería el plural en estado constructo. Entonces, para vuestras generaciones o para tus generaciones, pero no, más bien para vuestras porque es el plural, ¿verdad? Este, Esto toma lugar entonces ahora. Esas generaciones futuras son las de ahora. Eso también pudiera notarse aquí que indica el Sitzim Leben del trabajo del Deuter Isaías. La palabra Sitzim Leben significa sentado en la vida. Entonces, literalmente hablando. Entonces, se refiere a que es el contexto, la situación misma en la que se hace el trabajo del Deuter Isaías. Esto tiene
hacer, o tiene que ver pues con el éxodo y la Pascua, o con la celebración de estos eventos. El versículo 8 una vez más establece la muerte del siervo y su causa. Esta parte la omitimos. Los pecados del pueblo se convierten en un azote para el siervo, en una carga, en un golpe. En ese sentido, la congregación, ¿cómo se dice? Los miembros han sido destruidos finalmente de un punto de vista muy humano. Versículo 9. Ya vamos a terminar. Este versículo también tiene un fino ejemplo de entretejer el pasado y el presente en el siervo de Dios. El último capítulo del Deuteronomio y desde aquí y entonces del Pentateuco recoge la muerte de Moisés y la sepultura en las siguientes palabras. Y Moisés, el siervo del Señor, Ebed Adonai, murió en la tierra de Moab según o en el mandamiento del Señor. Aquí pone al pi Adonai. Pi es boca, ¿verdad? Pero pudiera entenderse, ¿verdad?, como el mandamiento del Señor o según, sobre la boca del Señor. ¿Qué significaría esto? Significaría que lo que dijera el Señor lo hacía Moisés. Entonces, él fue sepultado tenemos, ¿verdad? Vaya Kebor Oto, y se fue sepultado en el valle, en la tierra de Moab, opuesto a Baal Peor, a Bet Peor, ¿verdad? Recordamos la prevaricación de Peor, y entonces acuérdense que al principio del primer cántico se señalaban estos dos lugares como opuestos, porque por una parte estaba el monte Nebo y por otra parte estaba este lugar Peor. Bueno, ese es el recuerdo de este versículo. Esto vamos pasando. En 53:9 dice, él le dio su tumba. No dice nada diferente. En el caso de ambos textos, de traducciones de ambos textos, y comentaristas han intentado continuamente, ¿cómo se dice?, quitar, desestimar la piedra de tropiezo al traducir este verbo a pasado, porque aquí generaría un problema. Pero pero esto no está en los textos. ¿Cómo puede el amor de Dios para su siervo ser más maravillosamente expresado? Entonces, ¿cuál es la piedra de tropiezo? Sin embargo, es que la tumba del siervo está entre los criminales. El malvado, Rasha, es es la antítesis más extrema al justo, ¿verdad?, que es Sadik. Lo que es en detrimento de la comunidad y que es fe para la comunidad, ¿verdad? Entonces, Sadik es el tema o el sujeto de una nueva reflexión en los textos bíblicos. La pregunta es, ¿quién es el justo? Pero ninguno quiere tener en su tumba entre criminales. Evidentemente que aquí nos estamos refiriendo a una persona que muere. Y curiosamente en la muerte de Jesús tenemos algo muy similar, precisamente porque ahí está crucificado entre criminales. Su tumba no es que esté entre criminales, perdón, pero su crucifixión sí. Esto significa pues no necesariamente que sean criminales como tal, que hayan cometido delitos, sino que es una tierra impura. Entonces, para evitar ser sepultado en una tierra impura, Moisés es sepultado del otro lado, en el monte Nebo. Bueno, esta parte la omitimos, es lo que habíamos explicado de Baal Peor. Cuando se da el culto a dioses extranjeros, se dan ofensas de carácter sexual y el culto de la muerte. Y hay que recordar también, ahí es cuando viene el castigo tan severo de parte de Dios, cuando dice que los empale al sol, ¿verdad? Versículo 9. Pero ¿quién
es el que es representado por un hombre rico. Dice el autor, yo tengo la impresión que para el propio Deutero Isaías el tiempo es una alusión al lugar. Gesenius ya notó que en el paralelismo 53.2.10 las consonantes de malvado, rasha y hombre rico, azar, son las mismas, ¿verdad? Pudiera ser un juego de palabras. Si ustedes se fijan, es R, Shin, Ajin. Y acá es al revés, o sea, la R queda al centro, ¿verdad? R, Shin, Ajin. Entonces pudiera tener un juego de palabras a pesar de que el orden es reverso. Bueno, esa parte la vamos a omitir, vamos a continuar. Bueno, aquí solamente recordar el punto de que es sepultado hay dos formas, ¿verdad? Esa última podría ser en el sentido de eh, ¿cómo llamarlo? Pues sí, de un lugar o un pequeño monte, un pequeño lugar resaltado, ¿no? No sabría qué palabra utilizar para esto. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, pues que por una parte la palabra Bamá, que es un lugar alto, sí, un lugar alto, es un término técnico para los santuarios cananeos. Recordarán ustedes que la palabra Bemot está referida precisamente a los altosanos. Entonces, pudiera también pensarse que si Moisés es sepultado en este lugar, entonces pudiera estar incluso en un lugar impuro, ¿verdad? Entonces, el texto del verso 9 es probablemente misterioso de manera intencional. Las variantes están en el interés por alguien que puede leer y escribir. Entonces, esto sugeriría que no es o no tenía el objetivo de ser proclamado. Aquí hay algunos otros elementos también referidos a la muerte de Moisés, pero vamos a avanzar. Para una solución entonces del no enigma de este rompecabezas de la tumba de Moisés, la referencia topográfica de Deuteronomio 34 debería hacer otra vez el punto de salida. Monte Nebo opuesto a Jericó, Bet Peor en la tierra de Moab, verso 6. Perdón, visto desde Jerusalén, esto significa que es en el otro lado del Jordán, al norte, en la parte norte, pero del fin del mar muerto. En el periodo persa esta área probablemente perteneció a los amonitas. En Nehemías Tobía es llamado un siervo amonita. Esto fue probablemente un alto oficial persa. Y bueno, vamos a continuar. Dice el autor como una pregunta, ¿es este Tobías el tipo de un hombre rico, quien es realmente uno de los malvados? Moisés fue mm, dado, a Moisés le fue dada una tumba junto a él, esto es en su país, pero no en la Tierra Santa. ¿Por qué esto permanece como un misterio? O más bien, sí, porque esto fue así como permanece un misterio. Bueno, esto respecto a su tumba, vamos al versículo 10. Estos elementos ya los hemos mencionado, solamente el versículo 10. Muy bien, sí dice, la cuestión, ¿cómo puede ser? Y de cómo puede ser esto y por qué había, esto había de ser, es otra vez evocada por su muerte, por su sepultura del siervo. Esto en estos versículos hasta el 9.
Entonces, bueno, aquí el versículo 10 hay que decir que una vez más revierte la interpretación del destino del siervo. Y aquí hablan estas líneas de striking del, ¿cómo se llama? Del asperjar. No, striking no es asperjar, es sorprendente, si no me equivoco. Perdonen ustedes. Llamativa, sí, sorprendente, notable. Estaba confundiendo con la otra palabra, pero bueno, del siervo, ¿verdad? Entonces esta línea otra vez sorprendente sobre el siervo y se atreve a interpretar esto como habiendo sido permitido por el Señor. Déjenme ver cuánto queda aquí, nos quedan 31%. Bueno, como dice el texto masorético, el golpe que cae sobre el siervo es entendido como una enfermedad. Ya hablamos de la enfermedad, de la carga, la lepra, toda esta situación, una enfermedad que pudiera ser tanto del cuerpo como de la mente. Muy bien. Dice entonces, acerca de la profanación del siervo, podría ya ser observado en el verso 5 como perforado en lugar de profanado. Bueno. Aquí tenemos algunas expresiones bastante interesantes. Dice, tú regresas tu humanidad hacia atrás al pueblo. Más bien, tú regresas simplemente tu humanidad hacia el pueblo. Ad dajá, dacá, perdón. Y dice, regresa tú, ser, o ustedes, seres mortales. Y tenemos Bene Adam. En ese sentido, Adam es humanidad, pero en un sentido, ¿cómo decirlo? Pues sí, limitado, que va a terminar, que tiene fin. Bueno, esta parte la vamos a avanzar. El versículo 10a, bg, en donde 10aa es relacionado con la declaración acerca de la sepultura, la cual ha sido mencionada anteriormente. El 10ab menciona la presuposición para las promesas que siguen en el verso 10ag. Esto es, pero nada acerca de una relación temporal de eventos, visto en términos absolutos. La frase, esto agradó o favoreció al Señor, podría también implícitamente eh, ser precedente o ser el prefacio de la palabra sí. Entonces, el quiásticamente invertido, esto ha agradado al Señor, ve a Adonai Jafetz, y el Señor, y, no, perdón, y el buen placer del Señor, de Jafetz Adonai. Invertidas las palabras, encuadra este verso en un caso, en un camino similar para el doble, él no abrirá su boca. Bueno, vamos continuando. Aquí nos habla pues del pecado relacionado al becerro de oro, que como ya lo hemos dicho muchas veces, se convierte en la clave de pecado, en el centro de pecado de todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Estas cuestiones también son interesantes, pero muchas de ellas a lo mejor nos pueden confundir más. Bueno, no confundir, nos llevarían más tiempo a analizar.
es también, no podemos pasar de largo, ¿verdad? El hecho de que la palabra Asham como ofrenda de culpa tenga un término técnico para una forma especial de sacrificio. Esto es al menos verdadero para el periodo posexílico, con el cual nosotros hemos hablado pues del Deutero Isaías, que estas citas o esta cita reúne junto a un número total de regulaciones acerca de las ofrendas de culpa. Las ofrendas de culpa o también ofrendas expiatorias por los pecados, por las culpas. Un sacerdote hace la expiación. Él, las leyes sacrificiales, aquí están en Levítico 7:1-7, expande, ¿verdad?, la ofrenda de culpa como que es un pues particularmente sagrada. Bueno, el sacerdote hace el sacrificio en el altar en la forma de una ofrenda que se quema. Esto es o conviene o se convierte en su propiedad. Para él será le cogen. Eso será para el sacerdote. Bueno, vamos continuando. Por eso encontramos también la situación de los hijos de Eli que abusaban de la gente y pues se quedaban con las cosas mejores, ¿verdad? Bueno. Um, la promesa, ¿verdad?, de los descendientes, él mirará semilla o descendientes, es una de los elementos fundamentales, uno de los elementos fundamentales de la historia acerca de los patriarcas y matriarcas. En la tradición de Moisés, la promesa es explícitamente o recae en la oración de intercesión de Moisés cuando el pueblo está amenazado con la aniquilación porque a causa del caballo, de este becerro de oro, perdón. Bueno, vamos adelante. Esto lo vamos a pasar. Sin duda que es interesante, pero esto vamos a pasar. Esta vida larga es una continua esperanza. Si los mandamientos divinos son cumplidos, ya presentados por el Decálogo. Pero también esto y sobre todo por Moisés del Deuteronomio. En Isaías 53 días, este sí condicional, la cláusula con este sí condicional causa dos cláusulas subordinadas o frases en la conjugación que se va a realizar con un sentido de futuro. Normalmente cuando hacemos hipotéticas de la realidad, la segunda parte es futuro. Por ejemplo, si yo estudio, esa es la hipotética, el futuro, pasaré el examen. Básicamente es eso, y eso es lo que encontramos aquí en estas cláusulas. Bueno, estas partes ya están más tranquilas, pero no dejan de ser un poquito complicadas, ¿verdad? Aquí ya vamos. Bueno, aquí vamos ya a esta parte conclusiva. Dos grupos de testigos han hablado en la Corte de Justicia. Expectación es entonces, Pauli no sé qué sea. Expectación es totalmente. Expectación entonces totalmente dirigida hacia el veredicto que Dios mismo pronunciará. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el cántico
porque ya ahora nos va a explicar lo que va a pronunciar. Solamente vamos a mencionar estos tres elementos, estos tres siguientes versículos. Sí, solamente lo vamos a mencionar porque desafortunadamente si quisiéramos explicarlos nos llevaríamos otro poco. Ahorita los vamos a ver. El 11 y el 12. Por aquí está la conclusión del 13. Sí, el 12. Y el versículo 13 que está un poco más abajo. Es que hay mucho, mucho material de estos versículos y sinceramente es, en el buen sentido, abrumador tener tantos elementos. Pero vamos ya al versículo. Ahorita leemos el 11 y el 12. Caray, no sé qué pasó con el 13, yo me lo brinqué, yo creo, ¿verdad? Bueno, vamos leyendo mientras el 11 y 12. Sí, Isaías, aquí está, Isaías 52 y vamos al versículo 11, perdón, 53, es 53. Yo estaba confundido, no son 13, más bien comienza 52, 13, son estos dos últimos versículos. Y es precisamente la declaración que se va a hacer el fallo. Dice, por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber, mi siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes. Es la misma temática que se viene manejando adelante, solo que aquí nos manifiesta dos veces, ¿verdad? Justo, el siervo justo o inocente. Eh, bueno, eso es el versículo 11 y el versículo 12 que dice, por eso le asignaré una porción entre los grandes, repartirá botín con los poderosos, porque desnudó el cuello para morir y fue contado entre los pecadores, él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Vamos a terminar aquí con esto, con esta cita, precisamente porque la exaltación del siervo eh, llega a este extremo, ¿verdad? Desnudar el cuello para morir. O sea, es capaz de entregar incluso todo, la vida. Es capaz él de ofrecerse a sí mismo para el sacrificio. Desnudar el cuello, ¿verdad? Levantarse el cuello mismo para decir, bueno, aquí estoy, si me vas a matar, si me van a castigar. Entonces, él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Y es con esto con lo que terminamos nuestro capítulo del siervo. Ya nomás vamos a leer una conclusión del autor. Dice, yo creo que esta sentencia final en el texto del siervo podría también contener una dirección en la, ¿cómo se llama? En la escena, en la etapa implícita, en orden a cumplir su función. El siervo va hacia hacia un puesto, ¿verdad? Ante el Señor, quien no es visible para los espectadores. Nosotros podemos imaginar como, esto debe ser imaginado, perdón, como alguien que está orando, un hombre con los brazos elevados en señal de oración. Como ha sido mencionado, Pagá también tiene un componente espacial en el sentido de encontrar, pues sí, de ir, ¿verdad? Con alguien. Eh, Aquí nosotros recordamos una adición que fue para Moisés, no para Aarón, quien fue permitido entrar a la tienda del encuentro. Ogel Moed, esa es la tienda del encuentro. Ogel es tienda. Bueno, los sufrimientos y la muerte del siervo han llegado, han sido, ¿cómo se dice? Han llegado a este punto, pues, a su manera, han sido abiertos, ¿no? En su forma, en este camino. Ellos estos sufrimientos no han sido alejados de él,
ante Dios. Él llega a ser uno que puede ser abogado para muchos con sus pecados. Y aquí el punto es que este Moisés, ahora que ha recibido una nueva investidura de parte de Dios, él mismo con su propia vida puede ser aquel que, eh, bueno, aquí está, ¿verdad? Que puede salvar. Pero la vida del siervo se ha mostrado cómo un desastre puede convertirse en salvación y que da esperanza. Toda esta situación de pecado, ¿verdad? Y aquí podríamos abreviar con eso que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eh, el anonimato del siervo también significa, es un signo, perdón, de abstracción. Él se convierte en el tipo, es decir, él es una persona justa quien sufre por los pecados de muchos, pero en el tipo que representa un rol, un, una, ¿cómo podemos decir? Una individualidad sin error que es preservada. Entonces, el modelo de siervo es llamado a imitar, es el ejemplo, pues, ¿verdad? Finalmente, la interpretación hace clara por qué los sufrimientos del siervo se convierten en una tipología, una, ¿cómo podemos decir? Prefiguración de Jesucristo. En el lenguaje de este texto, la comunidad cristiana podría comunicar su propia experiencia. Para seguir este pensamiento, todos los detalles de la interpretación de la historia deben ser una tarea eh, propia, pues, ¿verdad? Con esto ahora sí terminamos. Voy a conectar la computadora porque ya se va a apagar. Saludos y que estén muy bien.